Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este webinar. Este día les damos la bienvenida, estamos realizando este webinar con nuestros partners de Capa 8, Estrategias de Cumplimiento Normativo, Seguridad de la Información en el Sector Financiero. Este día nos acompaña Diana Cadena, cuenta con más de 10 años de experiencia en seguridad de la información, apoyando la implementación de mejores prácticas de ciberseguridad a organizaciones de distintos sectores, tal como la gestión de riesgos, sistemas de gestión de seguridad de la información, de continuidad y de tecnologías de la información, con experiencia en el sector financiero, automotriz, retail, salud, entre otros. Cuenta con diferentes certificaciones en el ramo y actualmente se desempeña como Chief Information Security Officer dentro de Capa 8. Bienvenida, Diana. ¿Me escuchas? Creo que tienes bloqueado el micrófono, Diana. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Diane? Muchas gracias. Antes que nada, es un placer para mí estar aquí con ustedes por permitirme este espacio para compartir con todos ustedes esta sesión que creo que es un tema bien interesante. Vamos a tocar temas que seguramente les van a ser de interés. El objetivo principal de este webinar es proporcionar esa visión general, integral, basada en las regulaciones que define la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y tomamos también como referencia todas las disposiciones, todas las leyes de supervisión financiera, tanto Latinoamérica, por ejemplo, Banco Central de Reserva, perdón, pero específicamente vamos a ver estos temas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y sobre todo es respecto a los lineamientos para prevenir y mitigar la ocurrencia de estos fraudes que suceden en esta industria. De hecho, es de la más atacada que se manifiesta en todos estos sectores dentro de las organizaciones, las estafas cibernéticas. ¿Cómo nos podemos alinear a las mejores prácticas de seguridad precisamente basado en las disposiciones que emite esta regulación? Prácticas de seguridad, cómo garantizar el cumplimiento normativo, protección de datos personales, tanto de manera interna como de manera externa, y sobre todo creo que es fortalecer la confianza tanto de los clientes como de los usuarios internos, como de los proveedores, sobre todo cuando provisionamos servicios o canales digitales dentro de una institución. Entonces, es un placer. Vamos a comenzar. Si me permiten, pues muchas gracias nuevamente y no hay más preámbulos, comenzamos. Gracias, Diana. Ok, ¿qué vamos a ver en este webinar? Que considero que es muy interesante. Bueno, vamos a ver antecedentes. ¿Qué es lo que nos determina esta disposición? Vamos a ver el objetivo, cuál es el propósito, por qué se define esta regulación, estos lineamientos para prevenir la ocurrencia de fraudes. Vamos a ver una estrategia de mitigación de fraudes cibernéticos. Todo esto es lo que nos dice la regulación. Digamos que estamos tomando los extractos de lo que nos dice este documento y lo vamos a aterrizar hacia escenarios, lo vamos a aterrizar hacia prácticas y sobre todo a cómo abordarlas, ¿ok? Vamos a hablar temas también de educación financiera. Es una disposición que también nos pone como muy resaltado en términos de qué es lo que tenemos que hacer para alimentar dentro de las instituciones esta práctica o estas buenas prácticas de manera interna hacia los clientes. Vamos a hablar de tipologías de fraudes. Muchos diríamos, pues es que es un fraude, lo asociamos con robos financieros, ¿no? Con este tipo de acciones que pues, afectan de manera monetaria a los clientes o a los usuarios, pero no, hay muchísimos tipos de fraudes y los vamos a revisar también. Los controles mínimos que dispone la regulación para proteger ante fraudes. Vamos a hablar un poco de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Esto es importante y creo que es relevante porque lo vamos a aterrizar a un caso de estudio de qué puede suceder, por qué sucedió y cómo responder. Y finalmente vamos a ver un apartado de, ok, ya conozco todos los lineamientos, ya conozco las disposiciones, pero ¿qué hago, no?
¿Cómo comienzo? ¿Qué necesito hacer para cumplir, disculpen, para cumplir con estas disposiciones y estas regulaciones? Esto es lo que vamos a ver dentro de estos 45 minutos de webinar, que espero sea de su interés. Al final de la sesión, pues va a haber una sesión de preguntas y respuestas que con todo gusto vamos a tratar de resolver para aclarar sus dudas. Ok, vamos a ver un poco el tema de antecedentes. Fíjense que los lineamientos tienen por objeto establecer precisamente esos controles que las instituciones, y habla precisamente de las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, tienen que estar aplicando, y esto es para prevenir y mitigar la ocurrencia precisamente de estos fraudes cibernéticos en contra de nuestros clientes, de nuestros usuarios. Importantísimo, crear conciencia, crear la educación financiera para prevenir este tipo de eventos, ¿no? Estos lineamientos efectivamente son aplicables a todas estas instituciones que hacen transacciones, que hacen la gestión a través de estos canales digitales, ¿no? Que se ponen a disposición de los usuarios financieros. Esto es lo que nos dice la regulación. Ok, en términos de objetivos, bueno, como habíamos comentado, cuando nosotros hablamos de acciones para prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes cibernéticos, no quiere decir que solo abordemos a nivel tecnológico. También lo vamos a abordar en 3 pilares. Procesos, es decir, toda la documentación tiene que estar sustentada en la aplicación de estos controles. Infraestructura, la infraestructura son los fierros, estas herramientas que son importantes implementar siempre y cuando tenemos una base documental para generar procesos, para generar políticas, para generar procedimientos. Y lo más importante, el eslabón más débil, las personas. Podemos tener N cantidad de controles, podemos tener N cantidad de procesos, pero si no existe una cultura de seguridad dentro de la institución, un error humano, ya sea intencional o ya sea no intencional, es lo que genera este tipo de riesgos en mayor dimensión. Entonces, estos lineamientos están sujetos al cumplimiento. Nuevamente, todas estas instituciones que están siendo supervisadas, que hacen transacciones, que hacen gestiones realizadas a través de estos canales digitales. ¿Qué es lo que nos dice en primera instancia el cumplimiento de estas regulaciones? Primero tenemos que establecer una estrategia de mitigación de fraudes. Como parte del marco de gobierno de riesgos de una institución financiera y que sea supervisada, se debe contar sí o sí con una estrategia para minimizar estos riesgos de fraude, ya sea de aquellos sistemas o de aquellas aplicaciones o de aquellos canales que la institución pone a disposición hacia los usuarios financieros. Esto debe estar enmarcado, tenemos que tener una base de una evaluación de riesgos. Esta evaluación de riesgos tiene que ser ejecutada, tiene que ser realizada de manera conjunta con todas las áreas que están involucradas dentro de la institución o las unidades de negocio, todas las funciones de vigilancia, contraloría que correspondan para que ese análisis, esa evaluación de riesgos sea lo más acertado posible. Ahora, es importante que esta evaluación debe estar sí o sí alineada con las políticas de seguridad de la información de la institución. ¿Esto con qué? Con el objetivo de determinar si los controles que se van a implementar o que se implementaron son lo suficientemente robustos para mitigar todos los fraudes posibles que pudieran afectar a nuestros clientes, ¿no? Esta estrategia, ojo, esto es importante, debe estar aprobada 100% por órganos administrativos, aprobado y soportado bajo la alta dirección. Y por supuesto, tiene que estar revisado o tiene que estar siendo actualizado periódicamente. Y en función de que vamos identificando nuevos riesgos de fraude, pues que puedan afectar precisamente a la institución o a los clientes, esta evaluación tiene que ajustarse a las necesidades, ya sea de una manera periódica, es decir, cada año, mejores prácticas cada año, o bien
cuando se disponga de algún tipo de cambio en la infraestructura, algún tipo de nuevos sistemas o nuevos canales digitales. Ahora, ¿qué hacemos? Para tener una correcta práctica o una correcta evaluación de riesgos, ¿qué es lo más importante? Lo más fundamental es que contemos con una metodología de riesgos de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una base sustentada para poder identificar cómo lo vamos a hacer. Y lo que nos dice una metodología de riesgos de seguridad de la información específicamente para fraudes es, 1, vamos a identificar lo que vamos a evaluar, vamos a identificar activos, vamos a identificar servicios, vamos a identificar infraestructura de estos servicios críticos, personas, áreas, departamentos, canales digitales, es decir, todo aquello que nos sirve para aprovisionar nuestros servicios, lo tenemos que tener en un inventario, si lo queremos llamar así. Luego, tenemos que tener una fórmula para ponderar los factores que van a dar pauta a conocer cuál es el riesgo, ¿no? Por ejemplo, qué vulnerabilidades se pueden identificar que puede tener o que pueden causar dentro de la institución algún tipo de impacto. Por ejemplo, contar con un catálogo de vulnerabilidades. Y aquí hay unos ejemplos, ¿no? Una vulnerabilidad que puedo tener dentro de mi institución es que a lo mejor la gestión de accesos y privilegios de los usuarios no está homologada o está insuficiente o no está lo suficientemente madura, que a lo mejor yo tenga una falta de madurez de los procesos operativos. Sí tengo documentados los procesos, pero están bien definidos los roles, las responsabilidades, está divulgada toda la institución. Otra vulnerabilidad que pudiera aparecer es informalidad en la aplicación de cambios en los sistemas críticos. Oiga, vamos a hacer una actualización. Está debidamente informada tanto de manera interna como hacia los clientes. Los cambios se evalúan de acuerdo a su impacto, a su afectación. Y también una vulnerabilidad que pudiera ser factible es la rotación de personal técnico, ¿no? Suele suceder en muchas organizaciones que pues, se cambian mucho los roles y todo el avance de conocimiento, de estrategias operacionales y demás se puede perder, y esto causa una vulnerabilidad por la carencia de controles o de conocimiento. Ahora, también es importante algunos ejemplos de identificar las amenazas a las que pudiera estar expuesta la institución, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y hablando propiamente de amenazas, específicamente hacia fraudes financieros, pues hay que identificar las amenazas internas, ¿no? Lo que habíamos platicado. ¿Cuáles son los factores que pudieran ser vulnerables dentro de mi institución? También podemos tener alguna amenaza de tipo ataques de ingeniería social, otras amenazas que surgen también allá afuera son las extorsiones, los famosos ya ataques avanzados que son dirigidos específicamente al sector financiero. No les interesa ningún otro sector, sino la industria del sector financiero. A eso se dedican esos atacantes específicamente a este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, cuando yo tengo identificadas mis vulnerabilidades y mis amenazas, también me interesa la parte de valorar los activos. Estos activos que yo ya había identificado anteriormente, en función de su criticidad y el valor o el impacto que podría tener ese activo para manifestar un riesgo en términos de la reputación de la organización, de la institución, impactos financieros, cuánto me puede costar que un riesgo se manifieste, impactos operacionales en términos del aprovisionamiento de servicio. Lo que les acabo de mencionar es que todo esto debe de tener un valor para poder obtener fórmulas como, por ejemplo, obtener cuál sería la probabilidad de que ocurra este riesgo de fraude. Y cuando combinamos estos factores de amenazas y de vulnerabilidades, también la valoración de estos activos, la valoración de los impactos, de esta manera vamos a poder identificar o vamos a poder ponderar
una matriz de riesgos. La matriz de riesgos nos va a proporcionar una representación ya más gráfica y estructurada de los riesgos en función de su probabilidad de que ocurran y el impacto, ¿no? Financiero, reputacional, operacional. Esto se le llama, pues, el famoso mapa de calor. Todo lo que está en rojo son riesgos críticos, medios y bajos, ¿no? Que obviamente los que vamos a tener que ponerle mucha atención son a los que están en color rojo, ¿no? Entonces, esta matriz de riesgos nos va a ayudar a tomar decisiones acerca del tratamiento que yo voy a implementar o que yo voy a tomar esa decisión sobre cómo abordar esos riesgos que yo identifiqué dentro de esta matriz. Este tratamiento, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir priorizar y abordar los riesgos. Y este tratamiento se basa en, oye, voy a aceptar el riesgo. Es decir, me sale más caro meter controles, meter contramedidas, que aceptar, puedo vivir con el riesgo porque no tiene mayor impacto o no tiene algo significativo. Incluso puede ser una oportunidad para buscar nuevas alternativas de servicios. O mitigar, ¿no? Lo que nos dice la regulación, mitigación de fraudes, eliminarlo. Es decir, voy a eliminar, voy a parar toda la actividad que lo genera, voy a implementar los controles, voy a implementar todos estos tratamientos para eliminar el riesgo. O transferir, lo voy a transferir. Yo no tengo la capacidad, voy a buscar a alguien que me ayude a reducir este riesgo. Voy a comprar un seguro, voy a implementar otras medidas que, aunque yo no tengo esa capacidad de hacer la mitigación, puedo hacer esa transferencia de riesgo. Y finalmente, lo que nos dice la norma como tal es, discúlpenme, ya lo que nos dice la norma como tal es que hay que revisar, hay que actualizar, hay que madurar esta práctica de riesgos a través de una medición de la efectividad. Vamos a medir esa metodología, ese proceso. Una de las partes más importantes cuando ya consideramos que tenemos un proceso lo suficientemente maduro como para automatizarlo. Implementar ya herramientas tecnológicas que nos faciliten esta tarea, ¿no? De a lo mejor es mucha actividad, nos consume recursos, mi área de riesgos está, todo el tiempo está haciendo análisis. Cuando ya tenemos una saturación o una carga de trabajo y podemos hacer esa transferencia hacia herramientas tecnológicas, migramos hacia una plataforma, ya son herramientas intuitivas, ya son más ágiles y nos ayudan a optimizar un chorro de tareas, sobre todo esta parte de tratamiento. Cuando yo automatizo con una herramienta del tratamiento, estas acciones de mitigación se dirigen automáticamente a las áreas correspondientes para que hagan sus acciones de mitigación. Ahora, dentro de esta estrategia de mitigación, esto es bien importante, que tengamos un apoyo de la alta dirección. Y de acuerdo a lo que nos dice la regulación, es que en el mejor de los casos tengamos recursos especializados en riesgos de seguridad de la información. Como lo comenté anteriormente, a veces y generalmente dentro de una institución financiera, el análisis de riesgos de seguridad tiene que ser una actividad del día a día, ¿no? Entonces, si tenemos un área o recursos especializados en riesgos de seguridad, nosotros vamos a tener una mayor efectividad en el análisis y evaluación de riesgos. El tratamiento de riesgos va a tener una distribución orientada hacia los roles que necesitan hacer estos tratamientos y así se conforma una metodología de riesgos de seguridad de la información. En muchas ocasiones podemos buscar esa alternativa de cómo hago una metodología de riesgos. Existen muchos marcos de referencia que son válidos y son estándares internacionales, como la ISO 27005, que es específicamente para seguridad de la información, ISO 27001, que también aborda temas de seguridad de la información, de gestión. La NIST también en su versión 830 habla específicamente de gestión de riesgos, COSO, COVID. Existen muchos marcos donde nosotros podemos tomar como referencia un adecuado tratamiento y una adecuada evaluación de riesgos e incluso las ponderaciones también vienen recomendadas dentro de estos estándares.
Punto importante que nos dice la regulación, sí o sí, y de los más importantes es la educación al usuario financiero. Uno de estos artículos que menciona la regulación, que menciona la norma con respecto al programa de educación financiera, es que habla de los aspectos relacionados con la concientización para prevenir que los mismos usuarios, los mismos clientes, sean objetos de fraudes y de estafas, ¿no? A lo cual requiere una formalización y una recurrencia de campañas permanentes. Esto es lo que dice tal cual la norma, ¿no? Concientización a través de canales de comunicación y nos dice que al menos, es decir, estos sí o sí se incluyen y entre otros que se detecten incluso en las necesidades de la institución, nos habla de abordar campañas de concientización de riesgos relacionados al fraude, al uso de servicios de la institución, así como los derechos y las obligaciones de los usuarios para poder notificar, para poder tener ese conocimiento de cuándo es un tipo de fraude que se pudiera manifestar. La ingeniería social son prácticas que ya están enfocadas a técnicas que utilizan estos estafadores para obtener información confidencial de los usuarios, de los clientes. Y esto puede ser a través de llamadas telefónicas, suplantando la identidad de alguna persona dentro de la institución, los famosos SMS falsos, los correos electrónicos también, ¿no? Que invitan a hacer clic a URLs, a páginas engañosas, ¿no? Entre otras cosas. Todo esto aborda ingeniería social. Otro de los puntos que nos determina la norma que son obligatorios es el uso adecuado de las credenciales de usuario, ¿no? Son buenas prácticas para la protección de las credenciales, que usen contraseñas robustas. ¿Cuáles son las mejores prácticas para tener una contraseña? Pues son 8 caracteres alfanuméricos al menos, que no sean repetibles, que no sean adivinables. Estas prácticas son importantes dentro de la concientización. La protección de datos personales. Aquí el fortalecimiento de la protección de datos personales dentro de la concientización hacia nuestros clientes y hacia los usuarios de la institución es cuando hablamos de nosotros o nuestra institución nunca te va a solicitar a ti cliente tu usuario, tu clave, tu OTP en ninguna circunstancia. No está permitido. Y en caso de que tú recibas una solicitud, una llamada, un correo, seguramente es un fraude. Nunca va a ser así. Otro de los puntos que determina la norma es el uso adecuado del correo electrónico y factor de autenticación múltiple en términos de concientización. Es decir, que el usuario y el cliente tenga la capacidad de identificar cuáles son los canales oficiales para hacer transacciones, que sepan usar o que conozcan acerca del factor múltiple de autenticación, ya que es el principal canal, ¿no? Para recuperar sus credenciales. Y por tanto, aquí cuando no implementamos adecuadamente este control, pues es muy factible o es uno de los objetivos principales de estos delincuentes, ¿no? Otro de los puntos que nos determina la norma que tenemos que abordar sí a sí es capacitación acerca de la suplantación de identidad de números telefónicos, ¿no? Abordar temas con los usuarios, con los clientes, qué es la suplantación de la identidad, cómo se manifiestan este tipo de prácticas, qué es lo que nos pueden pedir y cómo responder ante este tipo de incidentes. Otro de los puntos también es promover el uso de las aplicaciones institucionales, aplicación oficial. Los clientes deben estar enterados que estas aplicaciones se deben descargar solamente desde los sitios oficiales, las tiendas oficiales de aplicaciones móviles y no desde fuentes externas o no autorizadas, ¿no? Es promover ese uso de aplicaciones institucionales. Y finalmente, otro de los requerimientos obligatorios es capacitación y concientización acerca de la identificación de URLs maliciosas, ¿no? Orientar a los clientes, orientar a los usuarios para que sean capaces de reconocer cuando una URL, cuando un sitio es maliciosa, ¿no? Y puede tener acciones fraudulentas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que dentro de sus artículos de
de uso antifraudes es que debe de haber una educación al usuario financiero, sí o sí. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo armar este programa? Ok, yo sé lo que me está pidiendo la regulación, yo sé lo que me está pidiendo la norma, pero para poder armar un programa de educación financiera necesitamos 9 puntos bien importantes. Uno es, cuando participa la alta dirección, existe ese apoyo que fortalece a la participación de los empleados. Podemos tener áreas aisladas que fomentan este tipo de prácticas, pero cuando hay ese apoyo de la alta dirección, fluye hacia toda la organización. Otra es generar un contenido educativo. Y aquí cuando hablamos de contenido educativo, lo que podemos hacer es generar presentaciones, videos, infografías, no sé, documentos que expliquen de manera clara y accesible conceptos de seguridad. Sabemos que no está homologado el conocimiento en términos de seguridad de la información, pero sí alinearlo a diferentes roles, a diferentes áreas para que queden muy claros los conceptos de seguridad y de ciberseguridad. Abordar temas de concientización orientados sobre todo al cumplimiento de las políticas institucionales, abordado también hacia el análisis de riesgos. Y esto es importante. Cuando hacemos un análisis de riesgos y en nuestra matriz de calor salen riesgos en el área crítica, en el área roja, eso quiere decir que también son puntos que tenemos que abordar como parte de la concientización, ¿no? La comunicación continua. Este es otro de los puntos para armar este tipo de programas. Tenemos que establecer un calendario anual, un plan de comunicación de este programa y lo debemos de publicar hacia toda la institución, ya sea dentro de la intranet, en los calendarios, una manera de difusión para que todos los usuarios internos tengamos este conocimiento de cuándo toca sesiones de concientización, cuándo se abordan temas específicos e incluso para los mismos clientes. Como parte también de este programa, también se recomienda elaborar casos de estudio, es decir, incluir ejemplos de casos de estudio, escenarios propiamente del sector financiero para referenciar incidentes, cómo tomar eh, decisiones más seguras, cómo abordarlas. Hacer simulaciones y ejercicios. Esto está padrísimo y hoy en día ya existe la herramienta, ya existe la tecnología para realizar simulaciones de ataques de phishing. Hay herramientas que ya las administras y al usuario le envía un correo simulando que es un phishing, donde el usuario no lo sabe, cree que es una página fidedigna, pero si no pone atención a ciertos puntos que alertan cuando es un sitio fraudulento y el usuario le da clic, entonces al administrador le va a llegar esa estadística de, oye, de 100 correos que mandamos de simulaciones de phishing, 80 lo abrieron. Entonces eso nos da pauta para reforzar estos temas. El programa también debe contener temas de evaluación y sobre todo evaluación de forma periódica para medir la efectividad del programa. Es importante, aunque no está enfocado en realizar exámenes ni hacer calificaciones, sino evaluar el nivel de concientización o de cultura que hay dentro de la organización e incluso hacia nuestros clientes. Eso es un valor súper agregado cuando incluso la misma institución apoya y aborda la cultura de seguridad hacia los clientes. La medición del éxito también es definir indicadores para evaluar el éxito del programa, ponerme metas. Yo espero que con mi programa de capacitación y concientización, dentro de mi evaluación, yo pueda obtener un 80% de aprobación o de éxito en el cumplimiento de estas capacitaciones. Esto es importante para definir que efectivamente es concreto nuestro programa de educación financiera. Y la actualización continua es mantener un plan actualizado para abordar nuevas amenazas, cambios en la tecnología, las políticas, y esto va de la mano de muchas cosas como la inteligencia de amenazas, conocer qué es lo que está ahorita en el sector, qué amenazas son las que pueden abordar ahorita a la industria financiera. ¿Cómo lo puedo conocer? Pues a través de herramientas que nos ayuden a identificar qué es lo que puede estar sucediendo actualmente en el panorama de ciberseguridad
cómo lo voy a abordar y cómo lo voy a aterrizar dentro de un programa de educación financiera. Hablamos también de las tipologías de fraude. Lo que nos dice la norma es que las instituciones deben contar con mecanismos para identificar nuevas tipologías de fraudes y estafas que estén ocurriendo en la industria financiera y en el país, ¿no? Esto es con el objetivo de actualizar la evaluación de riesgos e incluir también las campañas de concientización que nos pide también la norma. Y solo por mencionar algunas tipologías de fraudes, tenemos entre estas existen muchas más. Por ejemplo, ya conocemos el fraude hacia tarjetas de crédito, que incluye actividades como robo de tarjetas de crédito, clonación de tarjetas, transacciones que son no autorizadas, compras fraudulentas. El phishing también, ¿no? Que los estafadores ya envían correos electrónicos falsos que parecen ser de instituciones financieras y parecen legítimas. Entonces, esto es para obtener información confidencial, como números de cuentas, contraseñas. El famoso farming, ¿no? Que es muy similar al phishing, pero ya los atacantes redirigen a las víctimas a esos sitios web falsos, utilizando ya técnicas más avanzadas de manipulación, ¿no? El fraude de transferencia de fondos. Aquí ya implica la manipulación de información para realizar transferencias no autorizadas. Esto es también de los más comunes y no se diga más del ransomware, ¿no? Que ya está muy de moda el secuestro de información. Se cifran los datos el cliente, del usuario, y exigen como tal un rescate para descifrarlos. El problema con el ransomware es que cuando cae a una institución o a una organización y el cifrado de datos son datos críticos, muchas empresas, al carecer de los controles suficientes o incluso al no tener toda el contexto organizacional acerca de ciberseguridad, suelen pagar esos rescates. El problema es que pagar un rescate no garantiza que te entreguen la información. Entonces, tenemos que estar preparados para este tipo de incidentes. Los fraudes de seguros, la parte de estafas de inversiones, también son actividades de reclamos falsos, ¿no? Hacen reclamos falsos, haciendo como si fueran legítimos, falsifican documentos para obtener algunos beneficios, por ejemplo, de seguros. También hay estafadores dentro de estas actividades que prometen esas oportunidades de inversión falsas o de plano poco realistas para atraer a las personas para que inviertan su dinero. El fraude de identidad, pues aquí los delincuentes roban tal cual la identidad de alguna persona para acceder a sus cuentas financieras o realizar transacciones a su nombre, ¿no? También muy común el fraude de hipotecas, ¿no? Que involucra toda la presentación de información falsa para que se obtengan préstamos hipotecarios, para ejecutar, no sé, esquemas de compra de viviendas, que son tal cual fraudulentos. Fraudes de cheques, pues sí, también la emisión de cheques sin fondos, ¿no? Este lo conocemos perfecto. La falsificación de cheques, el robo de cheques, el fraude de los empleados hacia los empleados. Incluso los mismos empleados manipulan registros financieros o realizan actividades fraudulentas en su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, era lo que hablábamos al inicio. El eslabón más débil es la persona. Los fraudes en línea, por supuesto, también engañan a las personas para que realicen compras en línea a través de sitios web falsos, a través de sitios no autorizados. Los de transferencias electrónicas, también muy común, el acceso no autorizado a cuentas bancarias en línea y realizan ya este tipo de transferencias que son fraudulentas. Fraude de impuestos dentro de la tipología. Esto implica la presentación de declaraciones de impuestos falsas o que son manipuladas ya para obtener reembolsos, ¿no? Que no corresponden, que no son merecidos. Y los fraudes de pago, que son estafadores que manipulan facturas, detalles de pago para desviar lo que le llaman los pagos legítimos a cuentas fraudulentas. Entonces, lo que nos pide la norma es que tengamos bien identificados, bien aterrizada esta tipología de fraudes y como les comentaba, hay muchas más
Estas son como las que más brincan dentro de las estadísticas, pero esta tipología nos ayuda a determinar cómo vamos a abordar nuestra evaluación de riesgos ante este tipo de fraudes. Entonces, tenemos que identificar toda esta ponderación de amenazas, de vulnerabilidades, de activos, de impactos para poder determinar en cuál de estas tipologías nuestra institución está más expuesta. ¿Qué nos dice también la norma? Las instituciones tienen la responsabilidad de contar con controles preventivos, detectivos y correctivos para proteger las cuentas de los usuarios, de los clientes, ante la ocurrencia de alguna estafa o de algún fraude. Entonces, ¿cuáles son los controles mínimos necesarios? Certificación de autenticidad de sitios web y aplicaciones móviles de todas las instituciones. Es decir, contar con todos los controles que certifiquen que el sitio web es legítimo. Controles tipo HTTPS, cifrado de datos durante la transacción, etcétera, etcétera. Mecanismos de integridad y autenticidad provenientes de la institución financiera, es decir, tenemos que implementar controles que nos ayuden a la gestión de accesos, de privilegios, de credenciales, para que todo lo que se mueva dentro de estos sitios sea con transparencia, sea cifrado y sea con transacciones hacia el usuario que corresponde. También nos habla de mecanismos de protección de marca. Los mecanismos de protección de marca es para que garantizar que todo el nombre o toda la mención de la institución, de su propiedad intelectual, sea legítima y no hablen en lugar de la institución fuentes no autorizadas, ¿no? Entonces, este es importante. También cultura de contraseñas seguras. Aquí es implementar controles para que ningún sistema, ningún aplicativo, ningún canal digital permita la descripción o el resguardo de contraseñas que no aborden los requisitos mínimos necesarios de seguridad. Que aquí hablábamos también de al menos 8 caracteres, alfanuméricos, caracteres especiales, ¿no? Factor múltiple de autenticación y tiempos de expiración por actividad en las sesiones. Fíjense, estos controles mínimos son los que nos está determinando la norma, ¿no? Sin embargo, es importante hacer mención que son mínimos. Lo importante es que cuando abordamos todos estos controles, estamos extendiendo más allá de lo que podemos tener. Es decir, mínimo necesario, podemos todavía reforzarlo más. Cuando hablamos del factor múltiple de autenticación y tiempos de expiración por inactividad, quiere decir que el usuario, después de un tiempo que no se usa la aplicación, se cierra la sesión para que vuelva a acceder con sus credenciales. Límites para transferencias a terceros, ¿no? Es decir, que incluso se determine cuál es la cantidad máxima a abordar dentro de una transacción y que incluso sea autentificada una vez que se haya logueado el usuario, aún así se tiene que volver a autentificar. El tiempo para la validez del one-time password, esto nos ayuda sobre todo para garantizar la autenticidad o el usuario está siendo, se garantiza que el usuario se loguea una sola vez y que esa sesión va a permanecer dentro de su dispositivo, dentro de su equipo de cómputo, y esto nos ayuda también para fortalecer el acceso a los sistemas o a los aplicativos. ¿Ok? Y pues básicamente esos son los controles mínimos que nos pide la norma para la protección de fraudes. Y también sí o sí se obliga a las instituciones a implementar sistemas de prevención de fraudes en tiempo real, en donde se establezcan umbrales para aprobar o denegar transacciones para garantizar la autenticidad. Y va muy de la mano con los controles mínimos necesarios. Y mismo caso, para que sea bien implementado, se debe recurrir ¿a qué? Al análisis de riesgos. Fíjense,
Los sistemas de prevención de fraudes dentro del sector financiero ya son herramientas esenciales que están diseñadas para identificar, para detectar, para prevenir actividades fraudulentas y sospechosas, sobre todo cuando hablamos de transacciones financieras. Pero ¿cómo funcionan? Estos sistemas ya utilizan análisis de datos, técnicas de modelado para identificar lo que son esos patrones que sean anómalos, comportamientos sospechosos, para indicar la posible presencia de algún tipo de fraude. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué nos pide la norma? Estos controles mínimos de protección de fraudes para los sistemas de prevención de fraudes nos pide que la herramienta debe de cumplir con estos puntos. Una, que sea un análisis avanzado, es decir, que la herramienta utilice técnicas avanzadas de análisis de datos, que pueda aprender de manera automática, que pueda analizar comportamientos para identificar precisamente estos patrones inusuales en todos los datos que se están transaccionando, la geolocalización, en qué país está, en qué sector, en qué ubicación, patrones y tendencias. A esto se refiere el análisis avanzado. También lo que debe de tener este sistema de prevención de fraudes, sí o sí, modelado predictivo. ¿Qué quiere decir esto? Se desarrollan o se habla de estos modelos predictivos que son patrones, se basan en patrones históricos, es decir, de todas las transacciones legítimas que se hicieron, genera patrones para predecir y detectar posibles actividades sospechosas. Entonces, como que agarra todo el antecedente, todo el histórico. Debe de tener también lo que nos decía ese monitoreo en tiempo real, monitoreo a tiempo real de transacciones, actividades financieras, para que en el momento de que surja una anomalía, brinque la alerta. El sistema también debe contar con una modalidad multicanal, es decir, que se puedan abordar muchos canales de transacción, como por ejemplo la banca en línea, cajeros automáticos, transferencias electrónicas, etcétera, etcétera. Entonces, que aborde todo este tipo de herramientas para que se pueda identificar un posible fraude. La herramienta o el sistema tiene que ser adaptable, es decir, que se actualice regularmente, que se adapte a nuevas técnicas de fraude, a nuevas amenazas, incluso cambio de comportamientos en los tipos de ataques y también adaptarse a la nueva infraestructura o cambios que surjan dentro de la institución. El sistema también debe abordar esta característica de detección de patrones. ¿A qué se refiere con esto? Es identificar transacciones no comunes, como transferencias inusuales. De pronto surge una transferencia por N cantidad de dinero, ¿no? O retiros que no sean comunes o actividades que no se hagan en horarios muy habituales. Entonces, detectar esos patrones de comportamiento dentro de las transacciones dentro de la institución. También lo que nos pide la norma es que este sistema tiene que tener alertas automáticas, generar alertas cuando se detectan transacciones o comportamientos sospechosos, y esto es sobre todo para temas de investigación, para investigar qué es lo que está sucediendo. Debe de contar con una integridad o una integración de datos. En este punto se deben de reunir y analizar datos de diferentes fuentes, como sistemas bancarios, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Todos tienen que integrar. Y finalmente, el sistema lo que nos pide la norma es que debe de tener una característica de detección de fraude colaborativa. Algunos sistemas, fíjense que permiten compartir información de fraude entre instituciones financieras. O sea, existe interconexión entre diferentes instituciones para detectar y prevenir fraudes a mayor escala. Oye, ¿sabes qué? Al banco X le están surgiendo diferentes tipos de alertas y esto lo comunica con las diferentes redes que tiene hacia otras instituciones y esto permite anticiparnos ante posibles apariciones de algo que ya ocurrió en otra institución. Entonces, lo que nos pide la norma es precisamente esto. Tengamos este tipo de controles mínimos dentro del sistema de prevención de fraudes.
¿Cómo se implementa? ¿Cómo lo puedo implementar? Bueno, una es, tengo que buscar un sistema que busque las características que yo necesito como institución. Por ejemplo, recopilar datos, que se va a monitorear, qué es lo que me interesa que se monitoree, que tenga una capacidad de procesamiento, y es porque voy a necesitar mucha capacidad para analizar estos grandes volúmenes de datos, ¿no? Eh, tengo que tener una funcionalidad o tengo que tener una necesidad de modelado y aprendizaje. Aquí necesito experiencia profesional de un especialista en sistemas de prevención de fraudes para que pueda generar modelos para hacer estadísticas y hacer aprendizajes de tal manera que pueda generar modelos de comportamiento. Tiene que tener la capacidad de integración con otros sistemas. Este es súper importante, ya que siendo una institución me debo de integrar con diferentes sistemas bancarios y plataformas tecnológicas, ¿no? Lo tengo que implementar basado en una adecuación personalizada hacia mi institución, que se adapte a mis necesidades, a mis políticas de seguridad y demás necesidades. Gestión, sí, es un tema especializado que es parte de la administración del control para garantizar la actualización, mantenernos al día con las tendencias de fraude y capacitar a mi personal, ¿no? Que no solo yo dependa de un experto, sino que mi equipo de trabajo, mi área de TI, mi área de seguridad, pueda estar involucrado en el uso y la interpretación de los resultados de este sistema, ¿no? Entonces, estos son como los requisitos que debo de cumplir para determinar qué sistema de prevención de fraudes es necesario o es importante o cubre con los requerimientos que necesita mi institución. Vamos a ver un caso de estudio que sucedió en una institución bancaria. Resulta que un grupo de ciberdelincuentes pudo accesar con las credenciales de inicio de sesión de un empleado, se robó las credenciales y hizo transferencia de fondos. Estas credenciales se realizaron transferencias no autorizadas de grandes sumas de dinero y eso a través de cuentas controladas en diferentes países. ¿Cuál fue el impacto dentro de esta institución? Evidentemente, la pérdida financiera. Sufrió pérdidas financieras debido a las transferencias, se daña gravemente la reputación, la confianza de los clientes, el público en general se ve afectado muy negativamente y la percepción es que la institución ya no puede proteger los datos personales de los clientes, ¿no? ¿En qué le impactó costos de investigación y recuperación? Imagínense, la investigación y la recuperación de los fondos que se robaron requirieron recursos financieros, de personal, de tiempo, de recursos, etcétera, etcétera. Contrataron expertos en seguridad que tuvieron que colaborar con autoridades, seguimiento de actividades ilícitas. Imagínense todo el desgaste que causó este incidente. El tiempo de recursos y resolución, pues sí, esfuerzos significativos para resolver el incidente, la pérdida de clientes. Los clientes afectados por el fraude pierden la confianza en la institución y cambian a otra institución financiera más confiable y obviamente esto resultó en pérdidas de ingresos, ¿no? Impacto regulatorio, por supuesto. Sobre todo siendo institución financiera, estamos sujetos a regulaciones muy estrictas. Entonces, estas investigaciones regulatorias, sanciones, incumplimientos, etcétera, etcétera. Litigios y demandas también tuvo ese impacto muy significativo. Demandas legales contra la institución por no proteger adecuadamente sus datos personales. Costos de restauración, imagínense, invertir en medidas para restaurar la confianza, mejorar sistemas, ofrecer nuevos servicios de protección. Impacto también en los accionistas y los inversionistas. Eh, Hubo una preocupación por la seguridad financiera, la posibilidad de estos impactos y el valor de las acciones se fue para abajo. Y finalmente, aumento en los costos de seguridad, ¿no? Derivado del incidente, pues la institución tuvo que invertir en la mejora de sus sistemas, en nuevas consultorías, costos adicionales. Simplemente porque un usuario no puso o no cumplió con los requerimientos mínimos necesarios de una contraseña segura por un usuario, estos impactos se vieron
afectados, ¿no? Entonces, ¿cómo se tuvo que manejar esto? Primero detectaron el fraude, lo tuvieron que declarar, bloquearon todas las transacciones, aislaron y analizaron los sistemas que estuvieron involucrados en la transacción. Se tuvo que hacer una comunicación interna y externa tanto a las autoridades, a la policía cibernética, a los reguladores, a los clientes, imagínense. Se tuvo que hacer las actividades para identificar la brecha, cómo se había abierto este hueco en términos de un usuario con contraseñas débiles. Tuvieron que hacer esa identificación, tuvieron que hacer una inversión en mejorar la educación y la concientización, capacitación, educar a los empleados, reforzamiento, refuerzo en los sistemas de autenticación, ¿sí? Implementando el múltiple factor de autenticación que efectivamente no existía. El seguimiento y la recuperación, se tuvieron que seguir los pasos necesarios para recuperar los fondos transferidos ilegalmente. Esto involucró aspectos legales, ¿no? Y la evaluación y autenticación, que ahí tuvo que realizar una revisión exhaustiva de sus protocolos de seguridad, los sistemas de detección de fraudes, actualizar, etcétera, etcétera. En resumen, tiempo, recursos y esfuerzo, más allá el dinero, ¿no? Toda la inversión. Entonces, por una contraseña segura, todo esto fue lo que sucedió. Entonces, se pudo prevenir implementando controles tecnológicos, procesos y personas, que era lo que habíamos hablado en un inicio, ¿no? Lo que está marcado en gris oscuro es precisamente lo que la regulación, las normas que estamos estudiando el día de hoy, son lo que nos dice que tenemos que implementar. Los que están en gris clarito son complementos que nos ayudan a reforzar estos controles mínimos. Sin embargo, efectivamente, mientras implementemos lo que nos pide la norma, es reduce en una gran medida la incidencia de fraudes dentro de las instituciones. Entonces, para finalizar, ok, ya conozco la regulación, ya conozco la norma. ¿Qué hago? Lo que les recomendamos como punto importante es hacer un análisis de brechas a la norma. Ya leí la norma, ya la entendí, ya la estudié. ¿Qué tengo actualmente implementado que me está pidiendo la norma? ¿Qué es lo que tengo parcialmente implementado, que está a la mitad o que no está centralizado? ¿Qué no tengo y que me está pidiendo la norma y que no necesito implementar, ¿no? También se vale considerar este punto. Esto se hace a través de un análisis de brechas. ¿Está correctamente implementado? Es lo que nos va a decir este análisis de brechas. ¿Es funcional y coherente? ¿Arroja los resultados esperados y se orienta a la madurez y a la mejora? Entonces, el primer paso es que hagamos el análisis, ese gap, qué cumplo y qué no cumplo, para que yo así pueda determinar lo que no estoy cumpliendo y lo que puedo hacer a mediano y a largo plazo. Pero aquello que no estoy incumpliendo, lo puedo implementar, lo puedo tratar, pero siempre y cuando saber en qué postura estoy, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este análisis de brechas? Nos va a determinar una estrategia de seguridad para implementar, para obtener cuál es el panorama, mi postura actual, cómo voy a hacer una correcta planeación, ya que sé que lo que tengo que hacer, poner un adecuado presupuesto y no decir, oye, acaba de salir una nueva versión de una herramienta de seguridad. No, realmente la necesito, está determinada en mi análisis de brechas e identificar los recursos que voy a necesitar para que así yo pueda tener el cumplimiento regulatorio, asegurar y proteger los datos de la información y de mis clientes, elevar la calidad de mis servicios y garantizar tener ese bienestar y esa reputación dentro de mi organización. Con esto terminamos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto. Diane. Sí, tenemos una pregunta de Stephanie Cerrato. Nos pregunta, ¿qué podría considerarse como un comportamiento sospechoso en cuanto a la detección de patrones? Ok, uno de los posibles comportamientos es a lo mejor que se detectan alertas de un mismo usuario que está intentando entrar a un sistema varias veces.
Ya entró una vez y fue fallida ese intento. Segundo intento, tercer intento, N cantidad de intentos, eso para mí es una actividad sospechosa. Gracias, Diana. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat y también adicionalmente agradecería si nos ayudan contestando una encuesta. Les he dejado el link en el chat también. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Pues a mí no me resta más que agradecerles. La verdad es que buscamos promover en cada uno de ustedes, de la gente, la manera segura de implementar medidas de seguridad dentro de nuestro ámbito laboral y personal. Muchísimas gracias por su tiempo. Les Tenemos, agradezco su espacio perdón, y es un gusto. tenemos otra Adelante. pregunta. ¿Cómo se integran los mapas de calor de riesgo con fraude y ISI? Ok, para integrarlos dentro del mapa de calor tenemos que ponderar primero cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras vulnerabilidades de acuerdo a la tipología de fraudes, a cuáles estamos más susceptibles a ser atacados dentro de la infraestructura que tenemos, dentro de los activos. Y esa ponderación para hacer una valoración de esos activos con base a esas amenazas, vulnerabilidades, podemos hacer una convergencia para valorar y hacer un estimado de cómo lo vamos a ubicar dentro de este mapa de calor. La valoración que nos da esa fórmula, ese cálculo, es el lugar dentro del mapa de calor donde lo vamos a ubicar. Para eso es importante contar con la metodología de riesgos para saber en qué lugar cabe esa tipología de fraudes. Entonces, es importante que tengamos esa metodología de riesgos bien establecida, que los cálculos sean coherentes al valor que le vamos a dar a los activos, al valor que le vamos a dar a la amenaza y a la vulnerabilidad. Gracias, Diana. Tenemos otra pregunta. ¿El token aún es un doble factor de autentificación seguro? Sí, sí, pero fíjense que ya muchas instituciones usan múltiples, ¿no? Puedo usar un token, puedo usar un MFA, puedo usar contraseñas seguras, puedo usar reconocimiento facial. Ya no basta con uno solo, sí se recomienda y ya lo que se está implementando es, además del que tengo, implementar uno adicional. Creo que ya no tenemos más preguntas. Nos están preguntando también si vamos a compartir la presentación. De hecho, esta sesión ha sido grabada y va a estar disponible dentro de nuestro canal de YouTube por si quieren volver a ver la sesión o si quieren también les podemos compartir la presentación con muchísimo gusto. Y agradeceríamos si nos pueden apoyar, por favor, contestando la encuesta que les dejé en el chat. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias, Diana, por la información tan importante que nos brindaste este día y gracias a todos por su tiempo. Al contrario, es un gusto y muchas gracias por la invitación. Buen día a todos. Que tengan buen día. Muchísimas gracias.